Les decía, un tema importante, un tema verdaderamente trascendente porque muchas veces nos vemos en el escenario de estar considerando la posibilidad de vincularnos de manera profunda, de manera formal con alguien para hacer un negocio. Propiamente estamos hablando de una sociedad empresarial. La lección número 21 de este manual, Haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios, tiene por título algo que va más allá de los sugerentes. Obvio, estableciendo sociedades empresariales. Nos ofrece para empezar dos lecturas bíblicas. Son relevantes estas, en particular la primera de ellas, que es segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 31 al 37, y luego nos va a pedir Proverbios 27, 17. Más adelante, cuando ya estemos dentro del desarrollo del contenido, nos va a invitar a que las leamos, entonces lo haremos en ese momento. Por lo pronto, iniciemos con el desafío, que como hemos dicho es el planteamiento del problema o del asunto o del tema. Las sociedades mercantiles pueden ser ventajosas o desastrosas, sin cuestionar nada. Representan los problemas más difíciles de decidir, tanto antes como después de que se han establecido. Aún si prometen ser extremadamente exitosas, las sociedades pueden romperse o disolverse, aparentemente por asuntos poco significativos. Y de entrada lo que nos dice aquí el planteamiento del tema, el desafío, es que pues las sociedades, el asociarnos con otros para hacer o para establecer una empresa, pues es algo que se ofrece como una gran ventaja. Sin embargo, esas asociaciones pueden romperse, pueden disolverse, muchas veces por situaciones casi ridículas, elementales. Y entonces nos dice aquí el material lo siguiente, en el segundo párrafo. La Biblia nos ofrece clara enseñanza acerca de los trágicos resultados de las alianzas con los no creyentes. Pero los cristianos en la actualidad con frecuencia ignoran esos consejos y se comprometen en sociedades con otros, sin haber orado lo suficiente al respecto. Pregunta aquí, ¿son necesarias las sociedades? Hoy discutiremos cómo afecta a nuestros negocios las sociedades en ambos sentidos, positiva y negativamente. Y entonces aquí tenemos un planteamiento importante. Nos dice el material, vamos a analizar de entrada cómo afectan las sociedades. Da por un hecho que eventualmente vamos a estar en ese escenario y más bien la pregunta es cómo es que afectan, cómo es que se convierten en una bendición o lo contrario, cómo es que afectan en ambos sentidos, de manera positiva o de manera negativa. Y entonces vamos entrando directamente en el tema, vamos a la reacción. Y nos dice, en su opinión, ¿cómo define una sociedad? Mencione algunas razones por las cuales una persona pudiera ingresar en alguna sociedad empresarial. Bueno, aquí hay algo interesante. Nos invita a que definamos lo que es una sociedad. Y yo creo que es muy evidente que cuando hablamos de una sociedad, estamos hablando de vincularnos con otros a fin de obtener pues un beneficio para ambas partes o para todas las partes implicadas. Desde esa perspectiva, definiéndolo así, pudiéramos entender que cuando estamos trabajando en una empresa, en una organización, y tenemos un compañero de trabajo, aunque ni él ni yo seamos el dueño, pues estamos asociados. ¿Por qué? Porque estamos vinculados con ellos a fin de obtener una ganancia, un beneficio para la organización y también para cada uno de nosotros. A partir de esa idea, es que hay empresas que le llaman a sus empleados socios. Me supongo que ustedes habrán encontrado empresas, muchas de ellas departamentales, en donde dicen, ah, pase con el socio de no sé qué, o pase con el asociado de tal cosa. Y esta es la idea. Esa persona trabaja aquí, es un empleado, pero él está persiguiendo lo mismo que nosotros. Él tiene sus intereses puestos en los mismos objetivos que nosotros. Él está asociado con nosotros. Y en buena medida eso es cierto. Y sería una, digamos, versión muy amplia del concepto de sociedad. Sin embargo, esta lección no va a hablar de ese tipo de asociación. Va a hablar de aquella
en donde están involucrados algunos criterios legales que representan, por un lado, ventajas, que presentan, por un lado, prebendas, beneficios, y que, por otro lado, también representan responsabilidades. Y entonces, la reacción en el punto número 2 nos pregunta, ¿cuántos tipos de sociedades existen? Y bueno, pudiéramos decir que existen muchos aún legales, pero hay otros que son informales. Hay sociedades informales, hay sociedades de palabra, pero cuando vamos a las leyes vemos que los países se han encargado de definir qué es una sociedad, cómo es que esa asociación puede estar protegida por las leyes o definida por ellas en alguna medida. Y sabemos de algunas. Algunas son brutalmente conocidas, como por ejemplo una sociedad anónima, una sociedad que es muy conocida. Las empresas inclusive ponen muchas veces como parte de su nombre el que son una SA, ¿sí? Una sociedad en donde hay ciertos criterios que están ya previamente establecidos por la ley y que hace que las personas que participan en ellas pues no tengan que inventar el hilo o la rueda cada que se asocian. O sea, son cosas que las naciones ya saben. ¿Y por qué? Yo creo que una buena pregunta es, ¿por qué es que la nación o una nación se ha dado el tiempo de legislar lo que viene siendo una sociedad? Y bueno, la respuesta tiene que ver con que es algo importantísimo. Es algo importantísimo para la nación misma. Es importantísimo para la sociedad. Una nación puede ser tan fuerte como lo son sus familias y como lo son también sus asociaciones. De hecho, una sociedad que tiene a la sociedad civil bien organizada, bien orquestada, suele ser una sociedad fuerte. Entonces, esta es una cosa que se ha entendido bien. Muchos de los problemas legales precisamente surgen en el entorno de cómo es que las sociedades se están manejando o mal manejando. Compare las ventajas y desventajas y contraste, nos dice aquí el material, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 31 al 37, con Proverbios 27, 17. Aquí el gran tema es Segunda de Crónicas. Quiero que lo escuchen con muchísima atención. Quiero pedirle a Ladislao que se tome el tiempo de leerlo. Son varios versículos, son unos 8 versículos, pero trae bastante contenido y hoy va a ser para nosotros motivo de estudio. Ladislao, si puedes ayudarnos con Segunda de Crónicas 20, 31 al 37, por favor. Sí, claro que sí. Aquí empezamos. Dice así: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sil, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Dios destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. No se te escucha, Edgar. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, acá Segunda de Crónicas, como bien nos lo ha leído Ladislao, pues nos hace un planteamiento, si lo ven ustedes de una manera fría, crudo, muy complicado. Nos habla acerca de algunos personajes que tenían pues, la intención de hacer negocio, construyendo naves, construyendo barcos. Y entonces nos habla ahí de Josafat. Y entonces este hombre
toma la decisión de asociarse y se asocia con Ocosías, que resultaba ser el rey de Israel. Es muy interesante esto, porque estamos hablando de que eran judíos, y el uno y el otro, y además, pues gente, digamos, de prestigio. Ocosías no nada más era un simple hombre, resultaba ser el rey de Israel, y Josafat era el rey de Judá. En aquellos días, la nación de Israel estaba dividida en dos, era el reino de Judá y era el reino de Israel, que era el resto de la nación. Y entonces, pudiéramos nosotros pensar pues, que era muy bueno que si la nación estaba dividida, pues ellos se unieran, que ellos se vincularan, que ellos se asociaran, pues es una maravilla. Pero vean lo que dice el versículo 35, lo voy a tomar de la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Era un hombre perverso, dice esta versión. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Sión-Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, que resultaba ser el rey de Judá, y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Es decir, todo el esfuerzo, toda la inversión, todo lo que ellos dedicaron de tiempo, de talento para que ese resultase ser un negocio, no lo fue. Pero no lo fue porque Dios intervino. Y Dios intervino porque le molestó que uno se aliara con el otro, que Josafat se aliara con Ocosías. Atención, que nos estaban aliando para adorar a Dios. Resulta que Ocosías era un hombre perverso y pudiéramos decir, bueno, era perverso, pero pues a lo mejor era muy bueno haciendo barcos. Y yo no me voy a aliar con él haciendo perversidades, sino haciendo barcos. Yo con lo otro no me meto, yo solamente me meto en el tema del negocio. Pero fíjate cómo a Dios sí le importa el contexto de la persona. Puede ser muy bueno haciendo barcos, pero es perverso. Señor, pero es que no lo quiero para ir a predicar la palabra. No lo quiero para nada espiritual, no lo quiero para que me dé un estudio bíblico, quiero para hacer negocio. Y Dios dice, no. Bueno, ellos lo hicieron, ellos se esforzaron, invirtieron tiempo, invirtieron talento, ¿y cuál fue el resultado? Un desastre. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. A Dios le interesan nuestras sociedades, sin lugar a dudas. A Dios le importa con qué persona nos estamos nosotros vinculando. No importa que sea estrictamente para cuestiones de negocios. Era el caso, absolutamente, y aún así Dios intervino. Yo creo que valdría la pena que nosotros nos preguntáramos con quién nos estamos asociando, con quién nos estamos vinculando. Les cuento algo que me acaba de pasar hace poquito. Tuve el privilegio de dar una charla fuera del país y pues me ocurrió que una agencia de publicidad de ese país en el que estaba, que es Estados Unidos, le interesó mi voz para la programación que ellos tienen. Y entonces me hicieron llegar una propuesta. Apenas estaba terminando el evento, me llega un documento por escrito y me dicen, nos interesa tu voz para hacer unos anuncios. Resulta que esta es una agencia que se dedica a la publicidad. Y entonces, pues de entrada a mí me suena muy bien. Me gustó mucho y pues a mí me encanta hablar, y si me pagan por hablar, pues imagínate, es una maravilla. Y entonces, no, adelante. Pues me metí a la página de internet y cuando me meto ahí, pues descubro que ellos hacen mucha publicidad. Curiosamente, casi todo en inglés, pero como que les pidieron algo en español y ahí fue donde le dieron conmigo, me escucharon, no sé si por casualidad o alguien fue ahí, lo ignoro. El asunto es que cuando entro yo a la página, me doy cuenta que ellos hacen mucha publicidad de cosas con las que yo no comparto, cosas con las que yo no creo, cosas con las que yo no voy de acuerdo. ¿Existen? Sí. ¿Yo los voy a eliminar? No. Pero de eso, a que esté colaborando con eso, tampoco. Entonces, aunque pudiera parecer una buena oportunidad en algún sentido,
y que me pudiera a lo mejor poner en un escenario conveniente en algún otro, pues no, ya cuando vi que están fomentando cosas con las que yo de verdad no estoy de acuerdo, decidí no darle para adelante. A lo mejor tampoco hubiera ocurrido nada, no lo sé. Lo que sí sé es que ante la disyuntiva de decir, trato de asociarme con esta gente, sería simplemente haciéndole su trabajo, no es una sociedad formal, no es un vínculo, pero a pesar de que ellos apoyan eso, no, la verdad no me interesa. Y entonces opté por no hacer y me sentí bastante satisfecho con mi decisión. ¿Por qué es que a Dios le importa la gente con la que nos vinculamos? Pues le importa porque también le importamos nosotros y le importa lo que hay en nuestro corazón. Recuerden lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en donde está esa persona orando y da unas oraciones fabulosas. Y dice Jesús, si tú oras para que te escuchen los hombres, ya recibiste lo que buscabas. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a ese pasaje, dije, a ver, esta persona está orando, es un tanto hipócrita, ¿y cómo es posible que vaya a recibir lo que está buscando? No entendía que Jesús está diciendo, lo único que quiere es que los demás lo oigan, y ya lo oyeron, punto, es lo único que va a recibir. Y entonces, Jesús escucha la oración, Dios escucha la oración, pero también escucha el corazón. Él escucha el latir del corazón. Y cuando ese latir no está en la misma frecuencia que él lo nota. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es nuestro Dios. A Él le importamos por completo lo que decimos, pero también lo que pensamos. Y le importa a Él lo que hacemos y le importa a Él por qué lo hacemos. Y entonces, cuando estamos vinculándonos con otras personas, muchas veces nosotros vemos y quedamos quizás admirados y sorprendidos de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen, pero Dios ve el corazón. Y como Dios ve el corazón, nos dice, cuidado, aquí no te metas. Le quiero pedir a Ladislao que nos ayude con Proverbios capítulo 27, versículo 17. Sí, claro que sí. Dice así, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. No se te escucha, Edgar. Bueno, ahí hay palabras domingueras, y pues hoy no es domingo. y eso de que hierro con hierro se aguza, no parece ser muy claro. Pero fíjense el mismo versículo tomado de la traducción lenguaje actual. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Vean qué claro viene en esta versión. Si tú quieres afilar un cuchillo, si tú quieres afilar una pieza de hierro, bueno, entonces la lima va a funcionar muy bien. Pero si tú quieres ser mejor persona, tú necesitas un amigo. Y eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros con otros y otros hagan con nosotros. Que las personas con las que nosotros nos vinculemos nos hagan mejores. Nos hagan mejores. Entonces, nosotros no conocemos el corazón de las demás personas. De tal manera que hay personas que al asociarnos con ellos, en lugar de hacernos mejores, nos van a hacer peores. Dios esperaría que nosotros los impactáramos positivamente, pero a veces eso no ocurre. Me comentaba hace algunos días alguien una historia muy triste, y es la de un muchacho que llega a estudiar a una escuela cristiana. Pero este muchacho no lo es, simplemente entró a esa escuela porque le interesaba la cuestión académica, pero no lo espiritual. Un muchacho que fumaba, que andaba en cosas, digamos, del mundo, como decimos. Y bueno, lo que ocurrió fue que en poco tiempo, increíblemente, a un grupito de unos 10 amigos, los tenía a todos fumando. Y la persona que me lo decía, que es una persona que sí es creyente, una pariente de este muchacho, decía, ¿qué dolor? ¿Cómo es posible que 10 no impacten positivamente a uno y uno sí impacte negativamente a 10? ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! ¡Qué desperdicio! ¡Qué lamentable! Pues sí, es muy lamentable
La verdad es de que Dios espera, dice la Escritura, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Sin embargo, el poder es latente. Las personas tienen la capacidad de influenciar los unos a los otros. Nosotros podemos y debemos influenciar a los demás, y los otros pueden influenciarnos también. De tal manera que Dios toma cuidado de con quién nos estamos vinculando. Proverbios 27:17 nos dice, tú necesitas ciertas personas si quieres crecer. Si quieres crecer, no puedes estar rodeado de cualquiera. Vean lo que dice la reacción en el punto número 3. Lea 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 y Efesios 5, 3 al 7. ¿Qué implicaciones tienen los principios de estos pasajes para establecer sociedades en el contexto empresarial? Quiero pedir una vez más a Ladislao que nos apoye con la lectura en esta ocasión de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14, 15 y 16, por favor. Sí, claro que sí. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Correcto, Ladislao, muchas gracias. Antes de ir a Efesios capítulo 5, 3 al 7, repasemos lo que dice aquí 2 de Corintios. Es muy claro. Dice, no unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tienen los creyentes con los inconversos? Y es un texto que realmente no requiere mayor explicación. A Dios le importa con quién nos reunimos. Vean cómo dice el mismo texto, pero tomado de la traducción en lenguaje actual. No participen en lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Fíjense, no participen en nada. Y ahí hay un punto importante, o sea, no participen en nada. Eso incluye, sin lugar a dudas, los negocios. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber enemistad entre Cristo y el diablo. Es una situación realmente muy, muy clara. Ahora, nosotros vamos a la Escritura y vamos a encontrar que Jesús se juntaba con personas que para los religiosos de su tiempo eran terribles, con prostitutas, con pecadores, con cobradores de impuestos. Pues esto parecería que contradice aquello. Entonces, Cristo nunca tuvo que haberse reunido con ellos, pero sí lo hacía. Y yo creo que a nosotros nos pide que lo hagamos, pero lo hagamos como Él lo hizo, como una acción misionera, como una acción de alcance. Nosotros podemos, si tenemos la decisión, la capacidad de decidir para nuestra empresa a qué personas incorporar, pudiéramos eventualmente considerar el que estén trabajando personas que no son de fe para impactarlos, tomando cuidado de impactarlos positivamente. Pero de eso, a que yo me asocie con alguien que no es de fe para hacer un negocio, para establecer una sociedad, es de lo que habla 2 de Corintios. Ese es el asunto. No unáis en yugo desigual. La unión con el yugo desigual está hablando de un vínculo de yugo. El yugo es una pieza que unía a dos animales. Iban juntos, iban arando juntos, iban avanzando juntos o estaban detenidos juntos. Si se fijan que la implicación es diferente, no es solamente que lo conozco, voy, lo visito. No. Me estoy comprometiendo con esta persona. Es por eso que este versículo se utiliza muchísimo en el contexto del matrimonio. No unáis en yugo desigual. Y el contexto, en buena medida, sí nos va a llevar a ese tipo de relaciones, que son relaciones muy estrechas, que van más allá de lo simplemente social. Esto es importantísimo reconocerlo. Llegar a tener un vínculo con una persona con la que no tenemos, con la que no compartimos visión, misión, valores, pues nos vamos a meter en camisa de 11 varas, sin lugar a dudas.
debemos de tener muchísimo cuidado. La Escritura dice, no lo hagas. De pronto puede ser tentador. De pronto podemos autoengañarnos y decir, bueno, es que este vínculo es solamente en el área donde sé que esta persona es buena, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero eso ya es un asunto de él. No, a Dios sí le importa. Dios ve a la persona por completo. Entonces, esto es algo importante que considerar. Ahora, vamos a Efesios, donde el propio Pablo les escribe, y en el capítulo 5, versículos 3 al 7, vamos a encontrar principios que vale la pena que esta noche los destaquemos. Así que le quiero pedir a Ladislao, una vez más, que abra las Escrituras y que nos lleve a Proverbios 27. Sí, claro que sí. Proverbios no era Efesios, ¿verdad? Efesios 5, 3 sí, al 7. Efesios, ¿verdad? Es la que tenía preparada, sí. Dice así, Efesios 5, 3, perdón, ya está. Dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Así es. La escritura es clara en decirnos, no participes, no te asocies, no te vincules con estas personas que están exprofeso haciendo cosas con las que no estás de acuerdo. Les cuento un testimonio y fíjense que no era de alguien cristiano. Llego a una empresa en donde ellos venden un producto de limpieza y me comenta una persona que por muchos años trabajó en la industria de la cerveza y dice, fíjate que yo trabajé allá y ahora que estoy trabajando en esta otra empresa que tiene este producto de limpieza, la verdad estoy convencido de que necesitamos un México más limpio y me siento mucho mejor trabajando en algo que genera limpieza a en algo que alcoholiza a las personas. Créanme, no era una persona, digamos, que estaba en un estudio bíblico tratando de sonar espiritual. No, era una reflexión muy personal y muy humana. Y él decía, me siento diferente. Me siento distinto de estar trabajando en esta empresa por el objetivo, por el propósito. Dice Efesios, cuidado cuando tú te estás asociando con personas que persiguen cosas con las que tú no estás de acuerdo. ¿Qué implicaciones tienen los principios de estos pasajes? Bueno, pues, implican que yo debo de medir muy bien con quién me voy a asociar. Esto es importante. Ahora, esto nos va a llevar a un punto más adelante que es muy interesante porque pudiera parecer que es contradictorio, pero vamos a analizarlo. Vean lo que dice la reacción número 4. ¿Qué razones, si es que hay alguna, pueden tener los cristianos para formar parte de una sociedad con un no cristiano? ¿Cómo pueden los socios establecer una relación de discipulado? Aquí hay un punto bien interesante. Si nosotros leemos lo anterior, pues yo creo que terminaríamos descartando por cualquier situación el vincularnos con una persona que es un no creyente. Pero si volvemos al testimonio de Cristo, a Cristo lo vemos interesado en los pecadores. Y aquí la pregunta es, ¿sería capaz Dios de mover nuestro corazón para inclusive no solamente trabajar, sino asociarnos? O sea, no solo a nivel de compañero de trabajo, sino de socios en la empresa, con una persona con la que yo sé que no es una persona de fe, a fin de poderlo discipular eventualmente, llevar a los pies de Cristo, entrenar y llevar en el camino del Señor? Yo creo que sí. Ese es el asunto. No creo que haya una receta de cocina. Creo que Dios es muy claro en que no quiere que nos comprometamos con ciertas personas y que sí quiere que nos comprometamos con otras.
Y quizá algunas de esas otras con las que Él sí quiera que trabajemos, no necesariamente son el estereotipo de la persona con la que nosotros pensaríamos que Dios estaría de acuerdo. A Cristo se le juzgó por la gente con la que Él se acercaba, o la gente con la que Él se relacionaba. Y quizá personas que nosotros descartaríamos por completo, Dios dice, no, a Él lo quiero para el reino. Acércate a Él, convive con Él. Por eso digo que puede parecer una contradicción por completo con lo que acabamos de ver, pero aquí el asunto es si Dios nos lleva. Y les cuento un caso. Este es el caso de un hombre al que yo conocí, cristiano, bien entregado, ejemplar. De veras, muchas veces cuando alguien se muere dicen, era muy ejemplar. No, él era de veras ejemplar. Estaba vivito y coleando y yo decía, qué bárbaro este hombre. Me sorprendía mucho. Un hombre que edificó a su familia en principios espirituales, no solamente de palabra, sino de hecho, con un gran testimonio. Él hizo una sociedad con una persona no creyente. Él era un hombre de oración, brutalmente. Y llegó a estar completamente claro que Dios lo llevaba a tener esa sociedad. Se asoció con una persona que no era un malandrín, no era, digamos, pero era un no creyente. Y él le dedicó tiempo a estar sembrando semillas de bendición en la vida de esta persona. Y lo hizo de la manera más poderosa que hay, con el testimonio. No se limitaba solo a eso, el hombre hablaba, pero lo hizo a través del testimonio. Siendo él muy joven, ocurre algo que muchas veces yo no termino por entender, pero sé que Dios sabe y eso me es suficiente. Este hombre murió, el cristiano muere intempestivamente de una situación de salud. Pero el testimonio de su vida, de su rectitud, fue tan impactante que hasta el día de hoy hay semillas de bendición de lo que hizo en ese hombre. Hoy puedo saber en el otro socio, en el socio no creyente. Hoy me queda claro que el propósito de Dios era que en esa sociedad él fuera un testimonio que iba a impactar poderosamente, de una manera vivificante, la vida de este otro hombre que fue totalmente, brutalmente transformado. Yo veía que la hoja subía y él me seguía pidiendo oxígeno. Y bueno, cuidado con esa hoja y cuidado con ese oxígeno. ¿Se fijan cómo Dios puede llevarnos a escenarios de pronto extraños para nosotros? A veces pudiéramos pensar que hay un yugo igual, porque estamos hablando de personas que van a la misma iglesia, por ejemplo. Se reúnen en el mismo domicilio. Ese es un yugo igual. Y me ha tocado conocer inclusive matrimonios que dices, santo cielo. Por ejemplo, ambos son creyentes, ambos van a la misma iglesia, pudiéramos pensar, por supuesto, ellos son un yugo igual, pero él tiene un llamado a las misiones y ella ni loca se iría del pueblo donde nació. Y son vidas muy frustradas. Y la pregunta es, ¿de veras eran un yugo igual o son un yugo desigual aunque ambos tengan una relación con Dios? ¿Qué tan profundo puede ser el aspecto de tener un yugo igual? Y otra cosa, hay personas que nosotros descartaríamos por el hecho de que no van al domicilio en donde nosotros nos reunimos. Ya, los descartamos, para nosotros ellos no son creyentes. Y lo que voy a decir sé que es controversial, pero lo voy a decir porque es bíblico. Cuando vamos al Apocalipsis encontramos la figura de la gran ramera. Para muchos en la teología a lo largo de la historia, la gran ramera ha sido una cosa, para otros otra, para unos han sido una nación, para otros ha sido una religión, para otros ha sido una... No ha habido acuerdo. Los teólogos no se han puesto de acuerdo. En donde sí hay acuerdo es que la gran ramera es lo peor de lo peor. Es algo a lo que Dios se refiere como una prostituta. Es una organización, no entendemos exactamente de bien a bien cómo es, pero sabemos que es muy poderosa y que Dios se refiere a ella de una manera absolutamente despectiva. Menciono esto porque en esa organización humana encontramos en el Apocalipsis capítulo número 18 algo increíble.
Dios hablándole a gente que forma parte de la gran ramera y les dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, lo que sea, pueblo, nación, organización, lo que sea. Ahí hay gente que es cristiana. Salid de ella, pueblo mío. No sé qué sea la gran ramera, pero sí sé que es lo peor de lo peor. Y el asunto es que aún en esa, que es la peor de las organizaciones humanas, ahí hay gente que es llamada pueblo de Dios. Dios dice, salí de ella, pueblo mío. Hay personas, lo digo en este sentido, que nosotros descartaríamos por completo, porque no forman parte de nuestra organización o no conjugamos totalmente nuestra cosmovisión. Pero quién sabe. Y Dios, en su voluntad, en su misericordia, lo entiende de una manera diferente. Nosotros hemos sido llamados a ser misioneros. Hoy por hoy, para mí me queda muy claro que la gran oportunidad de las misiones en este mundo en el que vivimos es la empresa. Quizá en otros años fueron los misioneros tradicionales. Acabo de estar en Japón. En Japón, menos del 1% es cristiano. Llegan misioneros. Hay misioneros, de hecho me tocó conocer varios misioneros. Unos misioneros cristianos nacidos en la India actualmente viven en Japón. Son muy rechazados. Para los japoneses y para muchas personas en Oriente, el que viene con el mensaje de Cristo es alguien como que me está predicando del Dios de América, el Dios de los americanos. No tiene nada que ver con nosotros, aquí es otra cultura. Es una situación compleja. Son en buena medida muy escépticos. Sin embargo, cuando vamos a otras latitudes, Europa, por ejemplo, Europa ha tenido una decaída increíble en el tema del cristianismo. Si ustedes van a las estadísticas, van a encontrar que menos del 10% de la población, hoy por hoy, se considera afiliada a alguna organización cristiana en Europa. Europa, de donde salían los misioneros, hoy está viviendo una era de post-cristianismo. Y yo creo que una de las maneras en las que Dios va a llevar el evangelio ahí, a Asia, a Europa, a África, a todo nuestro continente y hasta lo último de la tierra, va a ser muy posiblemente a través de empresarios cristianos, hombres y mujeres como tú y como yo, que a través de nuestros negocios tengamos relación con personas que si nosotros llegáramos como un misionero tradicional, hola, soy misionero, vengo de la India a evangelizarte a ti al Japón, oye, ¿qué te pasa? Conocí una misionera también nicaragüense, allá en Japón. Y no digo que está mal, yo creo que vale la pena apoyarlos, pero también entiendo que su trabajo es complicadísimo. Pero cuando en el día a día estamos tratando con una persona y esa persona nos impacta porque estamos haciendo negocios con ellos, de pronto puede surgir en el tema Cristo. La gente con la que estuvimos allá en Japón fueron impactados por otros, fueron impactados por personas que los invitaron. Conocí, de hecho, una persona que estuvo muy cerca de nosotros, su jefe cristiano lo invitó y hoy él es una persona que está comprometida con el Señor. Su esposa todavía no se convierte. Tiene ese gran hándicap. Y unos invitan a otros. Y así es, así nació la iglesia y yo creo que la iglesia así debe de seguir. Unos invitan a otros. Vean lo que dice la reacción número 5. Por otra parte, ¿qué beneficios resultan de la reunión de cristianos en las sociedades mercantiles, especialmente a la luz de Eclesiastés capítulo 4, versículos 8, 9, 10, 11 y 12? Le quiero pedir a Ladislao que nos apoye con ese versículo, pero antes de eso, preguntarle a Keren si no hay preguntas. Keren, ¿alguien ha hecho alguna pregunta? Tenemos dos comentarios. Adelante. Bueno, Perdón, adelante. el primero es de Antonio. Dice, al asociarnos con alguien para hacer negocios, se debe investigar
No se escucha, Keren. No se escucha a nadie, ¿eh? Ok, Keren, no te escuchamos. Yo sí te escucho a ti, Ladislao, pero a Keren no la escucho. Pero Keren nos estaba hablando del comentario de Antonio. Lo voy a buscar aquí directamente. Normalmente me apoya Keren o nos apoya Ofe con eso, precisamente para no andarle yo aquí picando. Me voy a ir directamente acá. Era de Antonio. ¿Listos para empezar? Ok. Acá dice Antonio, al asociarnos con alguien para hacer negocios, se debe de investigar a las personas o confiar en que el Señor nos mostrará la verdad observando los signos y fama que tengan. Es una pregunta. Es una gran pregunta. O sea, ¿debemos de investigarlos o debemos de confiar en que Dios lo ha hecho? Bueno, qué importante pregunta. El investigarlos desde una perspectiva humana lo llevaría simple y sencillamente a un esfuerzo de nuestra parte. Y nuestros esfuerzos pueden ser buenos, pero tienen límites. Pero quien no se equivoca es Dios. La investigación más importante que podemos hacer realmente y debemos hacer es orar y decir, Dios, ¿quieres que me asocie con esa persona? Y eventualmente puede ser una persona que yo diría, en mi cosmovisión, para mí es un yugo desigual. Pero quizá Dios dice, quiero que te asocies con él. ¿Quieres que me vincule con él? ¿Quieres que le lleve, que sea el instrumento que tú utilices? Yo me dispongo. ¿Quieres que lo haga? Yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros debemos de hacernos. Y debemos de estar completamente seguros de que vamos a tener la libertad de poder externar nuestra opinión, nuestro punto de vista en ese tipo de relación. Si nos vinculamos en una relación en donde no vamos a tener ninguna capacidad de influir, es muy factible que no tengamos que estar ahí. Gran pregunta. Muy bien. Keren, no sé si ya recuperamos tu audio. Pues ya estoy aquí. ¿Me oyen? Listo, ahí está, ahí te escuchamos. Nos decías del comentario de Antonio. ¿Cuál otro más? El de Pati. Pero no sé si lo pueden leer ustedes por ahí porque como se cerró mi sesión, ya no tengo los chats. Acá está. Dice, empresario cristiano se asocia con empleado que acepta a Cristo solo de palabra y sus acciones seguían siendo de no creyente. Y este último impacta negativamente las acciones no de gracia al empresario creyente, pero no lo ve, está cegado. Bueno, quiero entender que aquí hay una persona que toma la decisión de hacerle creer al otro que está teniendo una relación con Cristo simplemente por obtener un beneficio, el beneficio de una sociedad, y resultó ser una mentira. Esto es terrible. Es terrible y alguien alguna vez lo dijo, es así, despiadadamente mentir de esta manera, no es correcto, es pecado, pero tampoco es el pecado imperdonable. ¿En qué sentido? Es curioso, pero aunque esa persona no sea del todo honesta, Dios puede tratar con su corazón. Pasa con muchos matrimonios. Uniones de yugo desigual, que no debieron haber sido, muchas veces terminan en que el cónyuge no creyente termina convirtiéndose. Y pudimos decir, oye, pero es que empezaron mal, no debieron ni siquiera haberse casado. Sí, es cierto, no debieron, pero ya se casaron. Ahora, ya que está casado, ¿Dios puede tratar con esa persona a través del cónyuge? Sí, sí puede. Eso no quita que no debió haber hecho lo otro. Sin embargo, Dios no tiene límite. Y a pesar de nuestros errores, y a pesar de nuestra desobediencia, eventualmente Dios puede hacer un milagro, absolutamente. Entonces, es lamentable que así sea. Si el dueño está cegado y no se da cuenta, yo creo que es importante ayudarle, hacérselo ver, orar por él y que considere que aquí hay una situación
que requiere una ayuda emergente, una ayuda necesaria. Tiene una persona que por interés está haciéndose pasar por un creyente y eso no es correcto. Dios lo puede alertar para llevar a esa persona a ser desafiada, a que sea sincera. Eso es lo importante. Muy bien. Aprovechando que estoy acá en el chat, vi que Keren ya publicó la lista. Para que nadie se salga sin pasar por ahí por la lista, por favor, les agradezco muchísimo. Vamos ahora sí a la quinta reacción, en donde nos habla acerca de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 8 al 12. ¿La tienes por ahí, Ladislao? Así es, dice así. Adelante. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así es. Si se fijan ahí, nos habla acerca de que en nuestras asociaciones, en nuestras sociedades, debe de haber un cordón de 3 dobleces. Dios debe de ser una parte activa. Eso es importante. Y entonces, al final, lo más importante de nuestra asociación no es el negocio, sino es que Dios sea honrado, Dios sea glorificado y nosotros seamos edificados como persona. Lo que nos decía Proverbios 27, 17. Para crecer, el amigo. Y entonces, a lo mejor una sociedad no resultó ser el negocio que esperábamos, pero nos edificó, nos construyó, nos bendijo. Trajo a una persona a Cristo. Bueno, se cumplió el propósito de Dios. Esto es importante. Obviamente, pues no establecemos un negocio para que no funcione. Sin embargo, sí debemos de saber que para Dios no es prioridad el negocio. Para Dios es prioridad el alma. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si se pierde a sí mismo? Así de sencillo. Vean lo que dice la reacción número 6. ¿Por qué podemos, o más bien, qué podemos decir de las sociedades entre cristianos? ¿Está el éxito garantizado? No desde la perspectiva estrictamente mercantil. No, realmente no. Alguien quisiera verlo así, alguien quisiera pensar que si nosotros hacemos un negocio tomados de las manos de Dios, ese negocio va a ser sí o sí rentable, pero la verdad es de que no. Recordemos, por ejemplo, Elías está siendo alimentado por cuervos, Elías está tomando agua de, no recuerdo si el río se llamaba Senaquerib, y un buen día el río se seca y los cuervos dejan de llegar y digamos, es como un negocio que deja de ser negocio. Muchas veces Dios me ha hablado así, se seca el río. Y estoy yo en un negocio, estoy trabajando bien, he trabajado por años, ha sido de bendición y de pronto se comienza a secar el negocio, de pronto se comienza a secar el río. Y lo que yo comienzo a pensar es, ¿será que Dios me está moviendo como Elías? Y comienzo a orar. A veces el negocio se ha repuesto, a veces no, y literalmente se seca. Y Dios, a través de el encuentro y la comunión con Él, me lleva a que yo esté completamente claro que me debo de ir de ahí. Elías comprendió que ya no se debía quedar ahí esperando, Señor, por favor, que el río vuelva, que los cuervos vuelvan, no. Reprendo el espíritu de sequedad. No, nada, no reprendió nada, se agarró y se fue. Y Dios lo llevó. Pero fíjense cómo es que él sabía que se tenía que ir. Dios le dijo, vete, vas a ir a casa de una viuda. De tal manera que Dios responde. Dios sabe, a lo mejor Dios no nos da todo el panorama, pero por lo menos nos da luz suficiente para el siguiente paso. Y el siguiente paso era, ya se acabó, agárrese y váyase y levántese y vaya con la viuda. Fue obediente, se fue, se salió, digamos, de esa empresa o de esa asociación, por verlo de esa manera. Llega con la viuda. La viuda estaba en la chilla, estaba en una situación muy complicada. ¿Cómo estás? Dijo, pues a punto de morirme. Ya nada más me queda esto para hacerme una torta y nos morimos mi hijo y yo. Pero Dios movió el corazón de Elías a que le dijera, muy bien,
prepara la torta y dame a mí primero y luego comes tú. Parecería una cosa totalmente irracional, pero así lo hizo. Y ocurrió que Dios hizo un milagro. Dios mueve a las personas a que den pasos de fe. ¿Cómo lo hace? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dios habla. Ya que Dios habla, yo escucho y si escucho, tengo dos opciones. Obedezco o no obedezco, creo o no creo. Dios le dijo a Elías, ve, y fue. Y le dijo, pide, y él pidió. Él estaba escuchando y ya decidía si obedecía o no, obedeció. Bueno, cuando él obedece, desata el poder de Dios. Se multiplica eso y resulta que comen y sobra. Pero luego viene algo increíble. Resulta que el niño se muere. Y una vez que se muere, ocurre algo impensado. Elías ora porque resucite. Elías viene de un río que se secó y Elías no pidió que el río volviera. Ahora Elías está ante un niño muerto y pudo haber dicho, pues ya se murió, ¿qué más? Pero dice, no, que vuelva. Y se pone a orar fervorosamente y el niño no vuelve, no vive, no revive. Y dice la Escritura que se acuesta sobre él por segunda vez y comienza a orar y no vuelve. Y entonces Elías lo hace por tercera vez. Y a la tercera vez el niño resucita. Es la primera resurrección bíblica. No había un contexto, no era algo que Elías dijera, ya sé, en estos casos Dios revive a la gente. No, nadie había resucitado. Pero Elías tiene la fe. ¿Cómo la tenía? Simplemente él tenía la capacidad de discernir si era momento de ya no insistir más, se secó el río, muévete y vete, o no. Lucha, insiste, persiste y espera la respuesta de Dios. ¿Cómo lo hacía Elías? Pues era un profeta, él escuchaba a Dios. Nuestro caso es más benévolo, porque Dios ha derramado su espíritu sobre todo creyente. Nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía Elías. Y aunque no escuchemos a Dios de manera audible, tenemos la capacidad de conocer su voluntad. Eclesiastés 4 nos habla acerca de la importancia de que Dios forme parte de nuestra ecuación. Y bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar como cierre. Es importante que pensemos que detrás de cada una de nuestras sociedades está el interés de Dios de participar en ellas. Yo agradezco muchísimo a todos los participantes. Quisiera nada más para cerrar pedirle a Keren si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta y con eso terminamos. Sí, Gabriel nos cuenta testimonio. Dice, como testimonio, hace un par de meses perdí un cliente importante y de muy buena paga. En su momento no entendía por qué lo había perdido. Fueron pequeñas cosas. Mi esposo me comentaba, Dios sabe por qué lo quitó. Dios puso paz en mi corazón y ahora entiendo. Este cliente, aun cuando sus negocios son legales, no van de acuerdo a los principios de Dios. Dios ha traído clientes nuevos y nos ha dado mucho trabajo. Gracias a Dios. Excelente. Gracias por compartir ese testimonio. Sí. Y también Ricardo nos comenta, por lo escuchado en esta sesión, son tan importantes nuestras alianzas mercantiles, tanto que se utilizan citas bíblicas comúnmente utilizadas para matrimonios. Tremenda revelación. Sí, la verdad es de que pasamos tanto tiempo en el trabajo, a veces estamos más con la gente con la que trabajamos que con la gente con la que vivimos, es increíble. Y si vemos nosotros el contexto de estas citas, nos vamos a dar cuenta que hablan al final de relaciones. Esto es así, es muy importante. Pues no sé si hay alguna otra cosa, Keren. Sí, finalmente Rosalba también nos comenta, la oración es tan poderosa que quita lo que no es bueno para nosotros y coloca a las personas correctas para nuestro bien. Solo es cuestión de pedirle discernimiento y dejarnos guiar. Saludos. Es correcto. Ese es el gran punto y yo creo que esa puede ser una gran conclusión. Dios está interesado en participar en nuestras asociaciones, en nuestras sociedades. No nos asociemos con nadie sin estar seguros que Dios quiere que lo hagamos. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco mucho el tiempo y la próxima semana tenemos una invitada especial. Vamos a hablar acerca de cómo combatir el desorden. Va a estar con nosotros Maki Hamada, una japonesa radicada en México, y vamos a tener realmente una sesión increíble. Esta sesión se va a publicitar y se va a anunciar como una sesión abierta,
de tal manera que va a ser muy posible que tengamos muchos invitados para esa sesión. Invita a alguien, va a ser una sesión diferente, va a ser así como le llaman en la escuela un open house. Entonces, una buena oportunidad para gente que no está actualmente en el diplomado, para que lo considere, para algunos que ya no han participado, que lo vuelvan a hacer, y para los que estamos, invitar a alguien más. Gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Oren por la reunión del diplomado de la próxima semana, va a ser muy especial. Gracias, Ladislao, por tu disposición y por tu tiempo. Gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Dios les bendiga. Buenas noches. Y muchísimas gracias, Keren, también por tu disposición, por tu tiempo, por tu trabajo. Gracias por todo. Es una bendición. Saludos a todos. Buenas noches. Que descansen, que Dios les bendiga. Hasta luego.